¿Sabías que hay una forma de vencer a todos tus enemigos sin siquiera mirarlos a la cara? Hoy vas a descubrir un secreto espiritual que cambiará para siempre la forma en que enfrentas las batallas de tu vida. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de superstición, estamos hablando de la sabiduría divina, de un principio que Dios mismo estableció desde el principio de los tiempos y que sigue vigente para ti en este día. Dios no te trajo aquí por casualidad. Hay un propósito divino en este momento. Escúchame bien. Vivimos en un mundo donde hay personas que nos quieren ver caer. Gente que trabaja en las sombras, que murmura, que envidia, que maldice. Y muchos hijos de Dios están agotados, cansados de pelear batallas que no pueden ver, enfrentando enemigos que no muestran la cara. Están confundidos, preguntándose por qué si oro, si voy a la iglesia, si soy buena persona, sigo sufriendo ataques. ¿Por qué mis proyectos se caen? ¿Por qué mi salud se deteriora sin explicación? ¿Por qué en mi hogar hay pleitos constantes? ¿Por qué mis hijos se rebelan? ¿Por qué el dinero no alcanza, aunque yo trabaje honradamente? Y te voy a decir algo que quizá te sorprenda. No todas las batallas se pelean con palabras. No todas las victorias se ganan en el ring visible. Hay victorias que se conquistan en el silencio, en lo secreto, en la obediencia a los principios espirituales que Dios estableció. La Biblia nos dice en Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes y ustedes se quedarán callados. ¿Qué significa esto? Que Dios no necesita que tú te desgastes peleando con cada persona que te hace daño. Él pelea por ti cuando tú confías, cuando tú obedeces, cuando tú actúas con sabiduría espiritual. Pero hay una condición. Debes hacer tu parte. No es sentarse a esperar que Dios haga todo mientras tú cruzas los brazos. Es actuar con fe, con inteligencia espiritual, aplicando lo que Él te revela. Ahora bien, déjame hablarte de algo que muchos ignoran. La sal, ¿sí? La sal que tienes en tu cocina. Ese mineral que usas para cocinar, para dar sabor a tus alimentos. Pero la sal no es solo un condimento. En la Biblia la sal tiene un significado espiritual profundo, poderoso, transformador. Jesús mismo dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué sal? Porque la sal preserva, la sal purifica, la sal evita la corrupción. En los tiempos antiguos se usaba la sal para sanar heridas, para conservar los alimentos, para hacer pactos. La sal representaba lo incorruptible, lo eterno, lo santo. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal como señal del juicio divino sobre la desobediencia. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45, cuando Abimelec conquistó la ciudad de Siquem, sembró sal sobre ella para que nunca más volviera a levantarse. La sal, en manos de Dios y bajo su dirección, tiene el poder de sellar, de destruir obras malignas, de cerrar puertas que el enemigo quiere mantener abiertas en tu vida. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. No se trata de hacer rituales sin sentido. No se trata de andar echando sal por todos lados como si fueras brujo o hechicero. Se trata de entender el principio espiritual, de actuar con fe, con propósito, con la autoridad que Dios te ha dado como hijo suyo, porque cuando tú, como creyente, aplicas lo que Dios te revela con un corazón limpio, con intenciones puras, con fe genuina, el cielo respalda tu acción. Ahora, ¿por qué la orina? Aquí es donde muchos se escandalizan, donde muchos se cierran, donde muchos dicen, esto no puede ser de Dios. Pero déjame recordarte algo. Dios usa lo que el mundo desprecia para confundir a los sabios. La Biblia habla de la orina en varios pasajes. En 2 Reyes 18:27 se menciona como algo común, como parte de la vida humana. No es algo sucio ante los ojos de Dios cuando se usa con un propósito espiritual y bajo su dirección.
La orina es un desecho de tu cuerpo, sí, pero representa también aquello que tú expulsas, que tú sacas de tu sistema. Y espiritualmente, cuando tú mezclas la sal con tu orina bajo un acto de fe, estás declarando: todo lo que me contamina, todo lo que me enferma, todo lo que me ataca, lo expulso en el nombre de Jesús y lo sello con la autoridad que Dios me ha dado. Piensa en esto por un momento. Cuando el profeta Eliseo sanó las aguas amargas de Jericó en 2 Reyes 2:19-22, ¿qué usó? Sal. Echó sal en el manantial y las aguas fueron purificadas para siempre. No usó oro, no usó plata, no usó perfumes costosos. Usó sal, algo común, algo que todos tenían, porque Dios no necesita cosas extraordinarias para hacer milagros extraordinarios. Él puede tomar lo simple y hacerlo poderoso cuando se usa con fe. Y fíjate bien en esto. Eliseo no solo echó la sal. Primero dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Primero declaró la palabra. Primero profetizó el resultado y luego actuó. Ese es el orden divino. Primero la fe, luego la declaración, después la acción. No al revés. Muchos actúan sin fe y por eso no ven resultados. Otros creen pero no declaran, y el poder no se manifiesta. Y algunos declaran pero no actúan, y se quedan en puras palabras vacías. Pero cuando tú combinas las tres cosas, fe, declaración y acción, ahí es donde sucede el milagro. Ahora escúchame con atención, esto no es para todos. Esto es para quienes realmente están siendo atacados, para quienes están sufriendo persecución, envidia, brujería, maldiciones. Es para quienes han probado todo y nada funciona. Es para quienes están dispuestos a humillarse delante de Dios y decir: Señor, yo confío en ti. Aunque no entienda todo, yo obedezco. Porque la fe no siempre entiende, pero siempre obedece. ¿Cómo se hace esto? Con reverencia, con oración, con fe. Tomas un recipiente limpio, lo llenas con tu orina en la primera hora de la mañana, porque esa orina es más concentrada, más potente. Añades 3 puñados de sal gruesa o sal de mar, porque la sal de mar tiene más minerales, más poder de preservación. Y mientras lo haces, declaras en voz alta, con autoridad, con convicción: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo sello toda boca que habla mal de mí. Yo destruyo toda obra de maldad en mi contra. Yo rompo toda maldición, toda envidia, todo maleficio que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, contra mi salud, contra mis finanzas, contra mis proyectos. Así como la sal preserva y destruye la corrupción, así sea destruida toda obra del enemigo en mi contra. Así como Eliseo sanó las aguas amargas, así sean sanadas las corrientes de mi vida. Que toda palabra negativa regrese a quien la envió, que todo mal pensamiento se revierta, que toda brujería, hechicería y maldad sean deshechas en este instante. Luego, dejas reposar esa mezcla durante 3 horas. ¿Por qué 3? Porque 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 3 días estuvo Jesús en la tumba antes de resucitar. El número 3 representa lo completo, lo perfecto, lo divino. Durante esas 3 horas, tú oras. No te alejes mucho, mantente en oración. Declara versículos bíblicos. Lee el Salmo 91, lee el Salmo 23, lee Efesios 6. Cubre tu casa con la sangre de Cristo. Declara que ningún arma forjada contra ti prosperará. Después de las 3 horas, vacías esa mezcla en el inodoro o la entierras en la tierra lejos de tu casa donde nadie la pise, y mientras lo haces, declaras con firmeza: todo mal se va de mi vida en este instante. Se aleja, se destruye, se disuelve. Como el agua se va por el drenaje, así se van todos mis enemigos. Como la tierra absorbe lo que se entierra, así la tierra se traga toda maldición contra mí. Amén.
y te lavas las manos con agua limpia y jabón, declarando que estás limpio, protegido, sellado por la sangre de Cristo. Pero ojo, no termina ahí. Porque si tú haces esto y sigues viviendo en pecado, si sigues guardando rencor, si sigues hablando mal de los demás, si tu corazón no está limpio delante de Dios, esto no funcionará. La palabra dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no respalda la hipocresía. Dios no bendice la doble vida. Si quieres que Dios pelee por ti, debes vivir en santidad, en obediencia, en justicia. Déjame contarte algo. Conozco a una mujer, una hermana en la fe, que durante años sufrió ataques inexplicables, enfermedad tras enfermedad. Sus hijos se enfermaban sin razón. En su negocio todo se caía. Los clientes dejaban de llegar. Las deudas se acumulaban. Su esposo la quería abandonar sin motivo aparente y ella oraba, ayunaba, iba a la iglesia, pero nada cambiaba. Hasta que un día Dios le reveló en un sueño que había alguien cerca de ella, alguien que la envidiaba profundamente, que estaba trabajando espiritualmente en su contra. No le reveló quién era, porque Dios no siempre nos dice el nombre de nuestros enemigos, pero le mostró qué hacer. Y ella, con fe, aplicó este principio. Lo hizo exactamente como te lo estoy explicando. Con oración, con fe, con un corazón limpio. A los pocos días, esa persona que le hacía daño comenzó a tener problemas. Se enfermó gravemente, perdió su trabajo, tuvo conflictos familiares, tuvo que mudarse de la ciudad y la vida de esta hermana cambió completamente. Sus hijos sanaron, su negocio prosperó, su esposo volvió a amarla como al principio. La paz volvió a su hogar. ¿Por qué? Porque ella creyó, obedeció y actuó conforme a lo que Dios le reveló. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es venganza. La Biblia dice claramente en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no estás tomando venganza. Tú estás permitiendo que Dios actúe. Tú no estás maldiciendo. Tú estás sellando, protegiendo, declarando justicia divina. Hay una diferencia enorme. Cuando David fue perseguido por Saúl, él no levantó su mano contra el ungido de Dios, pero sí oró, sí clamó, sí le pidió a Dios que interviniera. Y Dios lo hizo. Saúl cayó por su propia maldad. David no tuvo que hacer nada más que confiar y obedecer. Mira lo que dice el Salmo 35 contra 1 hasta 8. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale destrucción de que no se dé cuenta, y su red que escondió lo prenda, con destrucción caiga en ella. ¿Te das cuenta? David está pidiéndole a Dios que pelee por él, que confunda a sus enemigos, que los haga caer en sus propias trampas. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo cuando aplicas este principio. No estás atacando tú, es Dios quien ataca. Tú solo estás activando la justicia divina, estás permitiendo que Dios haga lo que Él ya prometió hacer, defender a sus hijos. El enemigo quiere que tú pelees en la carne. Quiere que te desgastes discutiendo, gritando, confrontando, porque ahí tú pierdes, ahí tú caes, ahí tú te llenas de amargura, de resentimiento, de odio. Pero cuando tú peleas en el Espíritu,
Cuando tú usas las armas que Dios te ha dado, el enemigo no tiene defensa. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadero enemigo no es esa persona que te odia. Tu verdadero enemigo es el diablo que usa a esa persona. Y tú no peleas contra el diablo con insultos ni con golpes. Peleas con fe, con oración, con obediencia a los principios divinos. Y quiero que sepas algo más. Dios te ha dado autoridad. Jesús dijo en Lucas 10:19, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Tú tienes autoridad. Pero muchos hijos de Dios no la usan, porque no la conocen, porque tienen miedo, porque dudan, y el enemigo aprovecha esa debilidad para seguir atacando. Hoy es el día en que tú recuperas esa autoridad. Hoy es el día en que tú te levantas y dices, hasta aquí, no más. En el nombre de Jesús, yo tomo el control de mi vida espiritual. Pero hay algo que debes hacer primero. Antes de aplicar cualquier principio espiritual, debes limpiarte por dentro. Debes arrepentirte de tus pecados, debes perdonar a quienes te han hecho daño. Porque si tú guardas rencor, si tú tienes odio en tu corazón, tú mismo estás bloqueando la bendición de Dios. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:14-15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El perdón no es opcional, es un mandato. Y cuando tú perdonas, tú te liberas. No liberas al otro, te liberas a ti mismo. Imagina un vaso lleno de agua sucia. Por más que tú intentes llenarlo con agua limpia, si no vacías primero el agua sucia, siempre estará contaminado. Así es tu corazón. Si está lleno de amargura, de resentimiento, de deseos de venganza, por más que ores, por más que vayas a la iglesia, no habrá limpieza verdadera. Pero cuando tú vacías todo eso, cuando tú perdonas, cuando tú te arrepientes, entonces Dios puede llenarte de su espíritu, de su poder, de su autoridad. Y aquí viene otra verdad poderosa. Cuando tú haces esto con fe, cuando tú aplicas este principio con un corazón limpio, Dios no solo destruye a tus enemigos, sino que también te bendice, porque Dios es justo. Él no solo castiga a los malos, también recompensa a los buenos. El Salmo 23:5 dice: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esto? Que mientras tus enemigos te observan, tú estás siendo bendecido. Mientras ellos esperan tu caída, tú estás prosperando. Mientras ellos planean tu destrucción, Dios está preparando tu victoria. Tu copa no solo está llena, está rebosando. Hay abundancia, hay exceso, hay más que suficiente. Ahora déjame hablarte de algo que quizá muchos no consideran. La sal no solo destruye la corrupción, también cicatriza heridas. En la antigüedad, cuando alguien tenía una herida profunda, le echaban sal. Sí, dolía, ardía, pero evitaba la infección, aceleraba la sanación. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú aplicas este principio, puede que haya incomodidad al principio, puede que sientas resistencia espiritual, puede que tus enemigos se agiten más antes de caer, pero eso es señal de que están siendo tocados, de que el poder de Dios está actuando, de que la victoria está cerca. Es como cuando un demonio grita antes de salir, es como cuando el gigante ruge antes de caer. La agitación antes de la liberación es normal. No te asustes. Mantente firme. También quiero que entiendas que este principio no es nuevo. Nuestros antepasados en la fe lo conocían.
Los israelitas usaban la sal en todos sus sacrificios. Levítico 2:13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué? Porque la sal sellaba el pacto. Era símbolo de algo eterno, incorruptible, permanente. Cuando tú usas la sal con fe, tú estás activando un pacto antiguo, un principio establecido por Dios desde tiempos remotos. Y hay otro detalle importante. La sal era tan valiosa en la antigüedad que se usaba como moneda. Los soldados romanos recibían parte de su pago en sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Te das cuenta? La sal representa provisión, prosperidad, valor. Cuando tú usas la sal con fe, no solo estás destruyendo al enemigo, también estás atrayendo bendición, provisión, prosperidad a tu vida. Es un arma de doble filo. Por un lado, destruye lo malo. Por otro lado, atrae lo bueno. En el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, Job pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? La respuesta es no. La vida sin sal es desabrida, sin sabor, sin propósito. Cuando tú eres la sal de la tierra, como Jesús dijo, tú le das sabor a todo lo que tocas. Tu presencia hace la diferencia. Tu fe transforma ambientes. Tu obediencia abre cielos. Y cuando tú usas la sal con propósito espiritual, estás declarando: yo soy la sal que Dios puso en esta tierra, y todo lo que toque mi sal será transformado, purificado, sanado. Pero debes ser paciente, porque a veces Dios no actúa de inmediato. A veces Él prueba tu fe, tu perseverancia, tu obediencia. Abraham esperó 25 años para ver cumplida la promesa de un hijo. José estuvo 13 años entre la casa de Potifar y la prisión antes de llegar al palacio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. David fue ungido rey a los 15 años, pero no reinó hasta los 30. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Dios tiene sus tiempos, y sus tiempos son perfectos. No te desesperes. No pierdas la fe. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque en el momento justo, en el tiempo perfecto, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Y cuando eso suceda, cuando tú veas caer a tus enemigos, cuando veas restaurada tu salud, tu familia, tus finanzas, no te llenes de orgullo. No digas: yo lo logré. Di: Dios lo hizo, porque todo lo bueno viene de Él. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reconoce su mano, dale la gloria, testifica de su poder. Porque cuando tú compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás sembrando fe en otros corazones, estás inspirando a otros a creer, a confiar, a obedecer. Ahora quiero compartir contigo algo más profundo. Hay niveles de protección espiritual. El primer nivel es la oración. El segundo nivel es el ayuno. El tercer nivel es la aplicación de principios espirituales específicos como este que te estoy compartiendo. Y el cuarto nivel es la consagración total, donde tú vives cada día en santidad, en obediencia, en comunión constante con Dios. Muchos se quedan solo en el primer nivel. Oran, piden, claman, pero no avanzan, no ayunan, no aplican principios, no se consagran, y por eso siguen siendo atacados. Porque el enemigo respeta la autoridad, pero solo cuando esa autoridad es ejercida con poder, con conocimiento, con determinación. Piensa en el centurión romano que le pidió a Jesús que sanara a su siervo. En Mateo 8:8 hasta 10, él dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este hombre entendía la autoridad. Sabía que Jesús no necesitaba estar presente físicamente. Solo necesitaba declarar, ordenar, y las cosas sucederían. Y Jesús quedó asombrado de su fe. Tú también tienes esa autoridad, pero debes ejercerla, debes declararla, debes creerla. Permíteme decirte algo más. Hay gente que dice, es que eso es brujería, eso es hechicería, y yo te digo, no. La brujería invoca espíritus malignos, pacta con demonios, busca el poder de las tinieblas. Lo que yo te estoy enseñando es invocar el nombre de Jesucristo, declarar su autoridad, aplicar principios bíblicos que Dios estableció. Hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Cuando tú usas sal con fe, bajo la cobertura de la sangre de Cristo, tú no estás haciendo brujería. Estás ejerciendo tu autoridad como hijo de Dios. Y si alguien te critica, si alguien te juzga, si alguien te dice que estás mal, recuerda las palabras de Jesús en Juan 7:24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. La gente juzga por lo que ve, por lo que entiende con su mente limitada. Pero Dios ve el corazón, Él conoce tus intenciones, Él sabe si tú lo haces con fe o con malicia. Y si tu corazón es limpio, si tus intenciones son puras, Él respaldará tu acción. No permitas que la crítica de los ignorantes te detenga. No permitas que la burla de los incrédulos te desanime. Noé fue criticado mientras construía el arca. Abraham fue juzgado por salir sin saber a dónde iba. Moisés fue cuestionado por el pueblo que él mismo liberó. Jesús fue crucificado por aquellos que él vino a salvar. Si ellos fueron criticados, ¿qué te hace pensar que tú no lo serás? Pero al final, Dios vindicó a todos ellos y te vindicará a ti también. También quiero advertirte de algo. Cuando tú comiences a aplicar este principio, el enemigo va a intentar hacerte dudar, va a traer pensamientos de incredulidad, va a poner gente en tu camino que te desanime, va a tratar de distraerte, de confundirte, de hacerte desistir, pero tú debes mantenerte firme. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No fluctúes, no dudes, mantente firme en lo que Dios te ha revelado. Y una cosa más. Este principio funciona no solo para enemigos visibles, sino también para ataques invisibles. Hay brujos, hechiceros, santeros, personas que trabajan en las tinieblas, enviando maldiciones, enfermedades, desgracias a tu vida. Muchas veces tú no sabes quién es, no tienes idea de dónde viene el ataque, no conoces el rostro del enemigo. Pero Dios sí lo sabe, y cuando tú aplicas este principio con fe, Dios hace regresar todo mal a su origen. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y cuando no hay causa, cuando tu vida está limpia delante de Dios, la maldición regresa a quien la envió. Es como un boomerang espiritual. Sale de quien la lanza, pero no se queda en quien la recibe. Regresa con más fuerza a su punto de origen. He visto casos donde personas que enviaban brujerías terminaron en manicomios. He visto brujos que quedaron paralizados. He visto hechiceros que perdieron la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas a un hijo de Dios que está bajo la cobertura divina, tú tocas la niña de los ojos de Dios. Y Zacarías 2:8 dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Dios no juega cuando se trata de sus hijos.
Él es celoso, Él es protector, Él es vengador. Ahora, quiero que pienses en tu vida en este momento. ¿Qué batallas estás enfrentando? ¿Qué enemigos te están robando la paz, la salud, la prosperidad? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el enemigo te ataque sin defenderte? ¿Cuántas noches más vas a llorar en silencio? ¿Cuántos días más vas a cargar con ese peso? Hoy Dios te está dando una herramienta, un arma espiritual, un principio divino, pero tú decides si la usas o no. Tú decides si crees o dudas. Tú decides si obedeces o te quedas en la incredulidad. Y déjame decirte algo más. El enemigo no quiere que tú escuches este mensaje. Por eso te ha traído distracciones. Por eso sientes dudas. Por eso tu mente te dice, esto no puede ser real. Pero yo te pregunto, ¿qué has perdido con intentarlo? Si tú lo haces con fe, con un corazón limpio, con obediencia a Dios, ¿qué puede salir mal? Nada, absolutamente nada. Porque Dios está de tu lado. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8 contra 31 lo dice claramente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú decides ignorar este mensaje, si decides seguir luchando en tus propias fuerzas, si decides confiar solo en lo que ves y no en lo que Dios te revela, entonces seguirás en el mismo lugar. Seguirás siendo atacado, seguirás sufriendo, seguirás preguntándote por qué Dios no te ayuda, cuando en realidad Dios te está mostrando el camino y tú te niegas a caminar por él. La decisión es tuya. Pero recuerda que Dios no obliga a nadie. Él revela, Él guía, Él instruye, pero tú debes actuar. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:26. No basta con creer, debes hacer, debes moverte, debes obedecer. También quiero recordarte que este no es el único principio espiritual que Dios ha establecido. Hay muchos más. Está el aceite ungido que se usa para sanar, para proteger, para consagrar. Está el agua bendita que purifica. Está el ayuno que rompe ataduras. Está la imposición de manos que transmite poder. Está la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Dios tiene un arsenal completo de armas espirituales para sus hijos, pero la mayoría las desconoce. Viven en ignorancia espiritual. Y Oseas 4 contra 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitas que la ignorancia te destruya. Busca conocimiento, busca sabiduría, busca revelación. Y no te conformes con poco. No te conformes con una vida mediocre, atacada, derrotada. Dios tiene mucho más para ti. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere darte vida abundante. Juan 10:10 lo confirma, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tú vivas en paz, en prosperidad, en salud, en gozo, pero tú debes hacer tu parte, debes creer, debes obedecer, debes actuar. Permíteme compartir contigo otro testimonio. Conozco a un hombre que trabajaba en una empresa y había un compañero que lo envidiaba profundamente. Este compañero hablaba mal de él con los jefes, saboteaba su trabajo, inventaba mentiras. El hombre oraba, pero las cosas empeoraban, hasta que aplicó este principio. Lo hizo con fe, con un corazón limpio. Y a la semana siguiente ese compañero tuvo un accidente y no pudo volver a trabajar. No murió, pero tuvo que retirarse. Y el hombre fue promovido a un puesto mejor, con mejor sueldo, con más reconocimiento. ¿Coincidencia? No. Fue la mano de Dios actuando en justicia. Otro caso. Una mujer cuya suegra la maltrataba constantemente, le hacía brujería, le enviaba maldiciones, quería destruir su matrimonio. La mujer sufría en silencio hasta que aplicó este principio
oró, declaró, actuó con fe, y la suegra comenzó a enfermarse. Primero fueron dolores leves, luego dolores intensos. Los médicos no encontraban nada, hasta que la suegra, en su desesperación, confesó lo que había estado haciendo. Pidió perdón, y cuando la mujer la perdonó de corazón, la suegra sanó. Pero desde ese día, nunca más volvió a molestarla. Aprendió la lección, entendió que no se juega con los hijos de Dios. Y quiero que entiendas algo. Cuando Dios actúa, no siempre lo hace destruyendo. A veces lo hace transformando. A veces convierte a tu enemigo en tu amigo. A veces ablanda el corazón de quien te odiaba. A veces simplemente los aleja de tu vida sin dañarlos. Dios es sabio. Él sabe qué es mejor. Tú solo confía, tú solo obedece y deja que Él haga su obra. Ahora, déjame explicarte algo más. Este principio debe repetirse cada vez que sientas un ataque fuerte. No es algo que haces una vez y ya. Es un arma que puedes usar cuando lo necesites. Si sientes que los ataques regresan, si sientes opresión espiritual, si sientes que algo está mal, vuelve a hacerlo con la misma fe, con la misma convicción, porque el enemigo no descansa y tú tampoco debes bajar la guardia. 1 Pedro 5:8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo busca, el enemigo acecha. El enemigo espera el momento de debilidad. Por eso debes estar siempre preparado, siempre alerta, siempre armado espiritualmente. Y también debes proteger tu casa. Pon sal en las esquinas de tu hogar. Declara que tu casa es tierra santa. Rocía sal en la entrada, declarando que ningún mal puede entrar. Pon sal en el agua que usas para limpiar, declarando que todo lo negativo se va. Usa la sal con propósito, con fe, con autoridad, porque tu casa es tu fortaleza y una fortaleza bien protegida es inexpugnable. Además, ora por tu familia. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Declara protección sobre tu esposo o esposa. Sella a tus padres, a tus hermanos, porque el enemigo no solo te ataca a ti, también ataca a los que amas para herirte a través de ellos. Pero cuando tú cubres a tu familia en oración, cuando tú declaras protección sobre ellos, el enemigo no puede tocarlos. Están bajo el pacto, bajo la cobertura, bajo el escudo divino. Así que en este momento te invito a que cierres tus ojos, respira profundo y háblale a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, yo creo. Aunque no entienda todo, yo creo. Aunque tenga dudas, yo decido confiar en ti. Perdóname por mis pecados. Perdóname por las veces que dudé de tu poder. Perdóname por las veces que me dejé vencer por el miedo. Limpia mi corazón. Quita de mí toda amargura, todo resentimiento, todo deseo de venganza. Ayúdame a perdonar a quienes me han hecho daño. Y dame la valentía, la fe y la obediencia para hacer lo que tú me estás revelando. Protégeme, Señor, a mí y a mi familia. Destruye toda obra del enemigo en mi contra. Sella toda boca que habla mal de mí. Rompe toda maldición, toda envidia, todo maleficio. Que todo ataque espiritual regrese a su origen. Que todo mal que me han deseado se revierta. Y guíame por el camino de tu justicia. Llena mi vida de tu paz, de tu gozo, de tu prosperidad. Haz de mí un testimonio vivo de tu poder. Dame sabiduría para usar las armas que tú me das. Dame discernimiento para reconocer al enemigo. Dame valor para enfrentar las batallas espirituales. Y sobre todo, dame un corazón que te busque, que te ame, que te obedezca. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, abre tus ojos y actúa. No esperes a mañana, no esperes a sentirte listo. Hazlo hoy, con fe, con obediencia,
con la certeza de que Dios está contigo, de que Él pelea por ti, de que Él nunca te abandonará, porque tú eres su hijo, su hija amada, y ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54 contra 17 lo promete, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él no es hombre para mentir, Él no cambia. Lo que prometió ayer, lo cumple hoy, y lo que promete hoy, lo cumplirá mañana. Y recuerda esto, la victoria no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, a veces sucede en lo secreto, a veces tú no ves cómo caen tus enemigos, solo ves los resultados. De repente esa persona que te atacaba desaparece de tu vida. De repente esos problemas que te agobiaban se resuelven. De repente esa enfermedad que te consumía sana. De repente ese negocio que estaba quebrado prospera. De repente ese hijo que estaba rebelde regresa a casa. De repente ese matrimonio que estaba destruido se restaura y tú sabrás que fue Dios. Porque cuando Dios actúa, no hay duda, su mano es inconfundible. Su poder es innegable. Su gloria es evidente. Ve en paz, ve en victoria. Ve sabiendo que desde este día todo cambia. Porque tú has decidido creer, has decidido obedecer, has decidido caminar en la autoridad que Dios te ha dado, y ningún enemigo podrá detenerte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4 contra 4 lo declara. Y si Dios te ha dado esa promesa, nadie puede quitártela. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la bendición del Altísimo te cubra, te proteja, te prospere todos los días de tu vida. Que sus ángeles acampen alrededor de ti. Que su favor te rodee como un escudo, y que cada enemigo que se levante contra ti sea avergonzado, confundido, destruido por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ve y vive en la victoria que Cristo ya conquistó para ti. Hay algo que Dios ha estado gritando desde el cielo, algo que muchos han olvidado, algo que el enemigo ha tratado de robar de nuestros hogares. Y hoy, si prestas atención, si abres tu corazón, vas a descubrir qué es lo que cada casa, cada familia, cada hogar necesita tener antes de que sea demasiado tarde. Porque te voy a decir algo con toda autoridad espiritual. Hay hogares que están cayendo, hay familias que se están desintegrando, hay matrimonios que se están destruyendo, no por falta de dinero, no por falta de recursos, sino porque han dejado salir de sus casas lo más sagrado, lo más poderoso, lo que sostiene las columnas de una familia. Y si tú no lo recuperas hoy, si tú no lo pones de regreso en el centro de tu hogar, vas a ver cómo todo lo que has construido con tanto esfuerzo se empieza a desmoronar. Pero escúchame bien, hoy no es un día de condenación, hoy es un día de restauración. Hoy es el día en que Dios quiere devolver a tu casa lo que el diablo te robó. Hoy es el día en que vas a entender por qué hay hogares que prosperan en medio de la crisis, por qué hay familias que permanecen unidas cuando todo a su alrededor se cae, por qué hay casas donde la paz reina aunque afuera haya guerra. Y todo comienza con una decisión que tú vas a tomar en los próximos minutos. Y no me digas que es tarde. No me digas que ya intentaste todo, no me digas que tu familia está demasiado rota, porque el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto, el Dios que abrió el mar rojo cuando no había salida, el Dios que convirtió el agua en vino, ese mismo Dios puede resucitar tu hogar, puede abrir camino donde no lo hay, puede transformar el lamento en danza, pero necesita que tú creas. Necesita que tú te pares en fe y digas, Señor, yo confío en ti. Aunque no vea el resultado todavía, yo creo que tú puedes hacerlo. Mira,
Cuando tú entras a una casa, ¿qué es lo primero que ves? Muebles bonitos, tecnología, comodidades. Y no está mal. Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que tengamos lo necesario. Pero déjame preguntarte algo que va a sacudir tu espíritu. ¿Dónde está Dios en tu casa? No me refiero a una imagen colgada en la pared. No me refiero a un crucifijo guardado en un cajón. Me refiero a la presencia viva, tangible, real de Dios. Porque la Biblia es muy clara cuando dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tú puedes tener la casa más grande, el auto más nuevo, la cuenta de banco más llena, pero si Dios no es el arquitecto de tu hogar, todo eso no sirve de nada. Todo eso se va a caer como castillo de naipes cuando venga la tormenta. Y las tormentas siempre vienen. La enfermedad toca a la puerta, la crisis económica llega, los problemas con los hijos aparecen, las tentaciones se presentan. Y si Dios no está en el centro, te vas a hundir. Pero aquí está la revelación que muchos no entienden. Dios no entra a tu casa por obligación. Dios no se mete donde no es invitado. Dios es un caballero. Él está tocando la puerta de tu hogar todos los días, esperando que tú le abras, esperando que tú le digas, Señor, ven y toma el control. Señor, ven y gobierna esta casa. Señor, ven y establece tu reino aquí. Y cuando Dios entra a un hogar, todo cambia. Cuando Dios gobierna una casa, el enemigo tiene que huir. Cuando Dios es el rey de tu familia, no hay brujería que funcione, no hay maldición que prospere, no hay demonios que puedan quedarse, porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Donde está su presencia, ahí hay paz. Donde está su gloria, ahí hay transformación. Yo he visto hogares que eran un campo de batalla convertirse en un pedacito de cielo en la tierra. He visto matrimonios que no se hablaban, que dormían en cuartos separados, que ya habían firmado los papeles del divorcio, restaurarse completamente cuando invitaron a Dios a gobernar. He visto hijos rebeldes que odiaban a sus padres, que se habían ido de la casa, regresar quebrantados y pedir perdón cuando la familia empezó a orar unida. He visto casas donde había miseria, deuda, escasez, llenarse de abundancia cuando pusieron a Dios primero. Y no es magia, no es suerte. Es el poder de Dios manifestándose cuando le damos el lugar que le corresponde. Ahora bien, ¿qué es específicamente lo que Dios dice que debe estar en cada hogar? Escúchame con atención porque esto va a cambiar tu vida. Dios dice que en cada casa debe haber un altar, un lugar de oración, un espacio consagrado donde la familia se reúna para buscar su rostro. Y no estoy hablando de algo complicado, no estoy hablando de que tengas que construir un cuarto especial, estoy hablando de que apartes un rincón de tu casa, un lugar donde tú y tu familia se arrodillen, abran la Biblia y le hablen a Dios. Porque mira lo que dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ves eso? No dice, yo voy a la iglesia los domingos y ya cumplí. No, dice, mi casa, toda la casa, toda la familia, todos juntos sirviendo a Dios, todos juntos buscándolo, todos juntos adorándolo. Y déjame decirte por qué esto es tan poderoso. Cuando una familia ora junta, los demonios tiemblan. Cuando un padre toma autoridad espiritual y dice, en esta casa se sirve a Dios, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Cuando una madre se arrodilla y clama por sus hijos, el cielo se abre y los ángeles descienden. Cuando los hermanos se unen en oración, hay un poder que se libera que el enemigo no puede resistir. Mateo 18, 19, 20 dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Entiendes eso? Cuando tu familia se reúne en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de ustedes, con todo su poder, con toda su autoridad, con toda su gloria. Pero el problema es que muchos han dejado morir el altar familiar. Muchos tienen tiempo para ver televisión 3 horas al día, pero no tienen 5 minutos para orar con sus hijos. Muchos tienen tiempo para estar en las redes sociales, viendo videos sin sentido, chismorreando, perdiendo el tiempo, pero no tienen tiempo para leer la Biblia con su esposa, con su esposo. Muchos tienen tiempo para ver series completas en un fin de semana, pero no tienen tiempo para enseñarles a sus hijos quién es Dios. Y luego se preguntan por qué hay problemas, se preguntan por qué los hijos se están desviando, se preguntan por qué el matrimonio está frío, se preguntan por qué no hay paz en la casa, se preguntan por qué, a pesar de trabajar tanto, nunca alcanza el dinero, se preguntan por qué hay enfermedades, por qué hay peleas, por qué hay tristeza. Te voy a decir por qué, porque el altar se apagó. Porque el fuego de la presencia de Dios se extinguió en esa casa. Y donde no hay fuego de Dios, el diablo viene y planta su bandera. Donde no hay oración, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar cizaña. Donde no hay palabra, las mentiras del mundo entran sin resistencia. Mira a Abraham. Cada vez que Abraham llegaba a un lugar nuevo, ¿qué era lo primero que hacía? Génesis 12 contra 7 hasta 8 dice que construía un altar para Jehová. No construía primero su casa, no buscaba primero comodidad, no empezaba a hacer negocios. Lo primero era el altar. Lo primero era establecer un lugar de encuentro con Dios. Y por eso Dios llamó a Abraham amigo de Dios. Porque Abraham entendió que sin Dios en el centro, nada tiene sentido. Y por eso Abraham fue bendecido. Por eso su descendencia se multiplicó. Por eso su nombre es grande hasta el día de hoy. Mira a Noé. Génesis 8, 20. Apenas salió del arca, después del diluvio, después de haber pasado por la peor crisis que la humanidad había visto, lo primero que hizo fue edificar un altar a Jehová. No celebró que se salvó. No empezó a planear cómo reconstruir su vida. No se puso a quejarse de todo lo que había perdido. Lo primero fue adorar. Lo primero fue dar gracias. Lo primero fue reconocer que todo lo que tenía venía de Dios. Y por eso Dios hizo un pacto con Noé. Un pacto eterno de que nunca más destruiría la tierra con agua. Y mira a Job. La Biblia dice en Job 1 contra 5 que Job madrugaba y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos todos los días. Sin falta. ¿Por qué? Porque Job entendió que la cobertura espiritual de una familia comienza con la oración. Job entendió que sus hijos necesitaban protección divina y por eso, cuando el diablo quiso destruir a Job, cuando le quitó sus riquezas, cuando le quitó sus hijos, cuando le quitó su salud, no pudo tocar su integridad, no pudo quebrar su fe. Y al final, Dios le devolvió todo el doble. ¿Entiendes el patrón? Los hombres y mujeres que marcaron la historia, los que transformaron generaciones, los que dejaron un legado, todos tenían algo en común. Tenían un altar. Tenían un lugar donde se encontraban con Dios. Tenían una vida de oración. Tenían una relación íntima con el Creador. Y déjame mostrarte más ejemplos. Mira a Jacob. Después de su encuentro con Dios en Betel, después de que vio la escalera que llegaba al cielo y los ángeles que subían y bajaban, ¿qué hizo? Génesis 28 contra 18 dice que tomó la piedra que había usado como almohada, la puso como un monumento, derramó aceite sobre ella y consagró ese lugar. Le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios, porque entendió que donde Dios se encuentra con nosotros, ese lugar se vuelve sagrado. Mira a Moisés.
Cuando Dios le ordenó construir el tabernáculo, le dio instrucciones muy específicas. Todo tenía que ser hecho exactamente como Dios lo mandaba. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar ahí. Dios iba a manifestar su gloria ahí. Y cuando el tabernáculo fue terminado, Éxodo 40 contra 34, dice que la nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el lugar. De tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar. Eso es lo que pasa cuando le damos a Dios el lugar correcto en nuestros hogares. Su presencia se manifiesta de forma tangible, su gloria llena el lugar y todo cambia. Y ahora déjame hablarte claro, con toda la autoridad que Dios me ha dado, hay una guerra por tu hogar. El enemigo sabe que si destruye la familia, destruye a la sociedad. Si destruye el matrimonio, destruye la próxima generación. Si logra dividir a padres e hijos, puede robar el destino de esos jóvenes. Por eso el diablo ha lanzado sus dardos más venenosos contra las familias. Por eso ha diseñado estrategias específicas para derribar los hogares cristianos. Está el dardo de la división. Esposos peleando por tonterías, por el control remoto, por la comida, por dinero, por cosas que no tienen importancia eterna, padres e hijos sin comunicación. Se sientan en la misma mesa, pero cada quien está en su celular, viven bajo el mismo techo, pero no se conocen. Hermanos enemistados, envidiosos uno del otro, compitiendo en lugar de apoyarse. Y todo eso viene del infierno porque el diablo sabe que una casa dividida no puede permanecer, como dice Marcos 3:25. Está el dardo de la inmoralidad, pornografía entrando por internet, contenido sucio, perverso, demonizado, llegando hasta los niños en sus tablets, en sus celulares, en sus computadoras. Infidelidad destruyendo matrimonios, esposos mirando a otras mujeres en redes sociales, esposas teniendo conversaciones inapropiadas con otros hombres, novios viviendo como casados sin compromiso, conversaciones sucias, contenido impuro, envenenando las mentes de los jóvenes. Y muchos papás ni siquiera saben qué están viendo sus hijos en ese celular. Ni siquiera saben con quién están hablando. Ni siquiera saben qué está entrando a sus mentes. Está el dardo de la apatía espiritual. Familias que dicen ser cristianas pero que nunca oran juntas. Padres que llevan a sus hijos a la iglesia los domingos pero que en la casa viven como el mundo. Ven las mismas películas que el mundo. Escuchan la misma música que el mundo, hablan igual que el mundo, y los hijos crecen confundidos, sin identidad, sin propósito. No saben si son cristianos o mundanos. No saben si sirven a Dios o al diablo. Está el dardo del materialismo, padres que trabajan tanto que nunca están en casa, que le dan dinero a sus hijos pero no les dan tiempo, que les compran cosas pero no les dan amor, que proveen todo lo material pero dejan un vacío espiritual, y los hijos crecen con resentimiento, crecen sintiéndose abandonados, crecen buscando llenar ese vacío con drogas, con alcohol, con sexo, con pandillas. Está el dardo de la desesperanza. Familias viviendo sin propósito, sin saber para qué existen, sin visión. Proverbios 29 contra 18 dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando una familia no tiene visión espiritual, cuando no saben qué es lo que Dios quiere hacer con ellos, simplemente sobreviven. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir, nos llamó a vivir en abundancia. Juan 10:10, pero hoy te digo, basta. Hoy vas a tomar autoridad, hoy vas a decretar que en tu casa gobierna Cristo. Hoy vas a levantar ese altar que el enemigo derribó. Hoy vas a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y vas a pelear. Porque Efesios 6:12 dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y si tú no peleas por tu familia en oración,
¿quién lo va a hacer? Si tú no tomas autoridad espiritual en tu casa, ¿quién la va a tomar? El pastor no vive en tu casa. El pastor no puede orar por tu familia las 24 horas. La iglesia te puede apoyar, te puede enseñar, te puede animar, pero la batalla principal se libra en tu hogar. Y el guerrero principal tienes que ser tú. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo levantas el altar en tu casa? Te lo voy a decir paso a paso y quiero que lo escribas, que lo memorices, que lo pongas en práctica desde hoy mismo. Primero, reúne a tu familia. No importa si son 2, 3 o 10. No importa si algunos no quieren al principio. No importa si se burlan. No importa si dicen que están ocupados. Tú eres la cabeza espiritual de ese hogar. Tú tienes la autoridad que Dios te dio. Tú reúnes a los tuyos y les dices, a partir de hoy, en esta casa, vamos a buscar a Dios juntos. Y esto no es negociable. Esta es la decisión más importante que vamos a tomar como familia. Segundo, establece un horario. Puede ser en la mañana, antes de que todos salgan a trabajar, a la escuela, a sus ocupaciones. Puede ser en la noche, antes de dormir, cuando todos ya están en casa. Puede ser a la hora de la cena. Pero que sea sagrado, que nada lo interrumpa. Ni el celular, ni la televisión, ni las ocupaciones, ni las visitas. Dios primero, siempre primero. Y tal vez al principio van a ser 5 minutos. Está bien, empieza con 5 minutos, pero que sean 5 minutos de calidad. 5 minutos donde todos están enfocados, donde todos participan. Y poco a poco esos 5 minutos se van a convertir en 10, luego en 15, luego en media hora. Porque cuando tú pruebas la presencia de Dios, no te quieres ir. Tercero, abre la Biblia. No tiene que ser un estudio complicado, no tienes que ser teólogo. Lee un salmo, lee un proverbio, lee una historia de Jesús, lee los evangelios y luego hablen de eso. Que cada uno comparta qué le habló Dios, que los niños pregunten, que haya diálogo, que sea natural, que sea familiar. Y si tus hijos son pequeños, cuéntales las historias de la Biblia con emoción. Cuéntales cómo David mató a Goliat. Cuéntales cómo Daniel sobrevivió en el foso de los leones. Cuéntales cómo Jesús caminó sobre el agua. Hazlo interesante, hazlo vivo, porque la palabra de Dios no es aburrida. Es la palabra más poderosa que existe. Cuarto, oren juntos. Y no oraciones religiosas y muertas. No. No repitan rezos memorizados que no salen del corazón. Hablen con Dios como si estuvierais sentado con ustedes, porque está ahí. Denle gracias por las cosas específicas que pasaron ese día. Pídanle por las necesidades concretas que tienen. Intercedan los unos por los otros. Si uno tiene un examen, oren por ese examen. Si uno tiene una entrevista de trabajo, oren por esa entrevista. Si uno está enfermo, impongan manos y oren por sanidad. Y si hay lágrimas, que fluyan. Si hay quebrantamiento, que salga. Porque Salmo 34:18 dice que Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y enseña a tus hijos a orar. No esperes que lo aprendan solos. Enséñales. Diles, ahora tú ora por tu hermana. Ahora tú ora por papá. Ahora tú le das gracias a Dios por la comida. Porque cuando los niños aprenden a orar desde pequeños, desarrollan una relación con Dios que nadie les puede quitar. Quinto, declaren bendición sobre esa casa, con autoridad, con fe, con la seguridad de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Digan, esta casa es del Señor. En esta casa no entra el mal. En esta casa hay paz, en esta casa hay provisión, en esta casa hay salud, en esta casa hay alegría, en esta casa se sirve a Dios, en esta casa se habla bien, en esta casa se ama, en esta casa se perdona.
En esta casa reinan los principios del reino de Dios. Y créanlo, porque lo que decretás en la tierra se decreta en el cielo. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sexto, pueden adorar. Pongan música de adoración, canten juntos. No importa si desafinan. Dios no está buscando profesionales, está buscando corazones sinceros. El Salmo 100 contra 1 hasta 2 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando una familia adora junta, algo poderoso pasa en el espíritu. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú establezcas ese altar? Van a venir los milagros, van a venir las respuestas, va a venir la transformación. Te lo garantizo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Primero, va a haber unidad. Hechos 2:46 dice que los primeros cristianos partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Cuando una familia ora junta, los pleitos disminuyen, las ofensas se perdonan más rápido, el amor crece, porque es imposible orar por alguien todos los días y seguir odiándolo. Es imposible interceder por tu esposo y seguir resentida. Es imposible clamar por tus hijos y seguir enojado con ellos. Segundo, va a haber protección. Éxodo 12 nos cuenta cómo Dios mandó a los israelitas que pusieran sangre en los dinteles de sus puertas y el ángel de la muerte no entraba ahí. Hoy, cuando tú consagras tu casa en oración, cuando tú la cubres con la sangre de Cristo, el enemigo no puede entrar. Tu casa queda sellada. El Salmo 91 promete que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tercero, va a haber dirección. Proverbios 3 contra 6 dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tu familia busca a Dios juntos, Él les muestra qué decisiones tomar. Les muestra por dónde ir. Les muestra qué puertas abrir y cuáles cerrar. Les muestra qué amistades convienen y cuáles no. Les muestra en qué invertir el dinero. Les muestra qué carrera estudiar. Les muestra con quién casarse. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Y cuando le consultamos, Él nos guía. Cuarto, va a haber salvación. Hechos 16. 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Cuando tú oras por tu familia, cuando tú intercedes, cuando tú no te rindes, Dios toca el corazón de cada uno de los tuyos. Y verás cómo ese hijo rebelde regresa. Verás cómo esa hija desviada vuelve a los caminos del Señor. Verás cómo ese esposo que no quería nada con Dios, de repente empieza a buscarlo. Quinto, va a haber provisión. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones a Dios primero en tu casa, cuando lo buscas primero, Él se encarga de suplir todo lo demás. Y he visto familias que no tenían ni para comer, pero cuando empezaron a buscar a Dios primero, las puertas de trabajo se abrieron, los negocios prosperaron, las deudas se pagaron, porque Dios honra a los que lo honran. Sexto, va a haber sanidad. Santiago 5:15 dice que la oración de fe sanará al enfermo. Cuando una familia ora por el enfermo, Dios responde: he visto cánceres desaparecer, he visto enfermedades crónicas sanarse, he visto depresiones irse, todo por el poder de la oración familiar. Séptimo, va a haber gozo, y no un gozo superficial, un gozo profundo que viene de saber que Dios está con ustedes, que no están solos, que tienen una familia unida en Cristo. Nehemías 8:10
dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Pero escúchame, no hay tiempo que perder. El reloj está corriendo. Estamos en tiempos finales. Mateo 24 habla de guerras, de terremotos, de señales en el cielo. Habla de que el amor de muchos se enfriará. Habla de engaño. Habla de persecución. El mundo está convulsionado. Y si tu casa no está edificada sobre la roca que es Cristo, vas a caer cuando venga la tormenta. Y las tormentas están viniendo. Estamos viendo cómo la maldad aumenta, cómo la perversión se normaliza, cómo llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, cómo las familias se destruyen, cómo los valores se pierden, cómo la fe se enfría. Pero en medio de todo ese caos, Dios está buscando hogares que sean luz, hogares que sean refugio, hogares donde su gloria habite, hogares que marquen la diferencia. ¿Será tu casa uno de esos hogares? ¿Será tu familia una de esas familias? La decisión es tuya. Nadie la puede tomar por ti. Dios te está dando la oportunidad hoy. Dios te está extendiendo su mano hoy. Pero tienes que agarrarla, tienes que actuar. No digas mañana empiezo. No digas la próxima semana me organizo. No digas cuando tenga más tiempo, porque el mañana no está garantizado. Santiago 4:14 dice que nuestra vida es como la neblina, que aparece por un momento y luego se desvanece. Hoy es el día, ahora es el momento. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando hoy, a través de este mensaje, a través de estas palabras. Y tienes que responder. No puedes quedarte indiferente. No puedes seguir como si nada, porque hay mucho en juego. Está en juego el destino de tu familia. Está en juego el futuro de tus hijos. Está en juego tu matrimonio. Está en juego tu paz. Está en juego tu propósito. Y antes de que puedas transformar tu casa, tienes que transformarte tú, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes guiar a tu familia a Dios si tú mismo estás lejos de Él. No puedes establecer un altar si tu propio corazón está frío. No puedes enseñar santidad si tú vives en pecado. No puedes predicar perdón si tú guardas rencor. Así que hoy, antes de que reúnas a los tuyos, tú tienes que arrodillarte primero. Tienes que pedirle perdón a Dios por las veces que lo descuidaste, por las veces que pusiste otras cosas antes que Él, por las veces que fallaste como padre, como madre, como esposo, como esposa, por las veces que tu mal ejemplo alejó a tus hijos de Dios, por las veces que tu carácter hirió a tu familia, por las veces que tus palabras destruyeron en lugar de edificar, y Dios te va a perdonar. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tan grande sea tu falla, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Pero después del perdón tiene que venir el compromiso. Tienes que decirle a Dios, Señor, a partir de hoy, tú eres el Señor de mi vida. A partir de hoy, tú gobiernas mi casa. A partir de hoy, yo voy a ser el sacerdote de mi hogar. Voy a interceder por los míos. Voy a guiarlos en tus caminos. No me voy a cansar, no me voy a rendir, porque sé que tú estás conmigo. Sé que tú me vas a dar la sabiduría, sé que tú me vas a dar la fuerza, sé que tú me vas a usar para traer transformación a mi familia. Y cuando tú hagas ese compromiso con todo tu corazón, el cielo se mueve, los ángeles se activan, las cadenas se rompen y tu familia nunca volverá a ser la misma. Porque cuando un hombre o una mujer toma la decisión de servir a Dios de verdad, todo lo que está alrededor de esa persona cambia. Ahora, quiero advertirte algo. No va a ser fácil. Al principio, tal vez tu familia se resista. Tal vez tu esposo diga que está cansado.
Tal vez tus hijos digan que tienen tarea. Tal vez tu esposa diga que tiene que cocinar. Tal vez el enemigo trate de poner 1000 excusas para que ese altar no se levante. Tal vez haya burlas, tal vez haya rechazo, tal vez haya apatía. Pero tú no te rindas. Lucas 18:1 dice que es necesario orar siempre y no desmayar. Así que si un día no pudieron, al siguiente día lo intentan de nuevo. Si alguien falta, los demás oran igual. Si hay resistencia, tú sigues adelante con fe. Si te dicen que no, tú insistes con amor. Si se enojan, tú respondes con paciencia. Porque el enemigo va a tratar de desanimarte, va a tratar de convencerte de que no vale la pena, va a tratar de decirte que es inútil, pero tú no le creas. Porque el diablo sabe que el día que ese altar se establezca, el día que esa familia empiece a orar junta, su reino en esa casa se acabó. Por eso él va a luchar. Por eso va a traer distracciones, peleas, ocupaciones, cansancio, enfermedad. Pero tú tienes que ser más terco que el diablo. Tienes que tener más pasión por Dios que el enemigo por destruirte. Y te voy a decir algo que te va a dar fuerzas. Cada día que tú oras con tu familia, estás sembrando. Estás sembrando palabra en el corazón de tus hijos. Estás sembrando fe. Estás sembrando valores. Estás sembrando eternidad. Y Gálatas 6:9 promete que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez hoy no veas el fruto. Tal vez mañana tampoco. Tal vez pasen semanas y no notes el cambio. Pero un día, ese hijo por el que oraste va a levantarse y va a decir, yo quiero servir a Dios como mis padres. Un día, ese matrimonio que estaba al borde del divorcio va a estar más fuerte que nunca. Un día, vas a ver la mano de Dios obrando tan poderosamente en tu familia que te vas a arrepentir de no haber empezado antes. Y no te compares con otras familias. No mires al vecino que parece tener todo perfecto. No mires a la familia de la iglesia que parece no tener problemas, porque todos tienen batallas, todos tienen luchas. Lo que importa es que tú seas fiel con lo que Dios te dio, que tú pelees por tu familia, que tú no sueltes. Y piensa en esto, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Dinero? El dinero se acaba, se gasta, se pierde. ¿Propiedades? Las propiedades se pierden, se venden, se destruyen. ¿Un apellido? Los apellidos no salvan. Pero si tú le dejas a tus hijos el ejemplo de una vida de oración, si tú les enseñas a buscar a Dios, si tú les muestras cómo se vive en santidad, si tú les transmites valores eternos, esa herencia nadie se la puede robar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es una promesa de Dios. Tú siembra la palabra, tú siembra la oración, tú siembra el temor de Dios. Y aunque ese hijo se desvíe por un tiempo, aunque se vaya lejos, aunque pruebe el mundo, esa semilla que tú plantaste va a germinar y va a regresar. Yo he visto jóvenes que se fueron al mundo, que probaron las drogas, que vivieron en pecado, que se tatuaron todo el cuerpo, que se alejaron completamente, pero que un día recordaron las oraciones de su madre. Recordaron cómo su padre lloraba en el altar, recordaron las enseñanzas que recibieron de niños, y ese recuerdo los quebrantó, y ese recuerdo los persiguió, y volvieron, y hoy están sirviendo a Dios con todo su corazón. Algunos incluso son pastores, son misioneros, son líderes. Eso es lo que logra un altar familiar. Eso es lo que logra la oración constante. Eso es lo que logra un hogar donde Dios es el Rey. Deja una marca imborrable en el corazón de los hijos. Una marca que el mundo no puede quitar. Una marca que los trae de regreso cuando se pierden. Y no solo tus hijos, también tus nietos.
Porque Éxodo 20:6 dice que Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú estableces un altar, no solo estás bendiciendo tu generación, estás bendiciendo las próximas generaciones. Tus nietos van a crecer en un ambiente donde se conoce a Dios, tus bisnietos van a tener un legado espiritual. Entonces, llegamos al momento de la verdad. Llegamos al punto donde tú tienes que decidir, ¿va a seguir tu casa sin Dios? ¿Va a seguir tu familia a la deriva? ¿Va a seguir ese vacío espiritual? ¿O hoy vas a decir, hasta aquí? Hasta aquí llegó la mediocridad espiritual, hasta aquí llegó la frialdad, hasta aquí llegó el dominio del enemigo, hasta aquí llegó la apatía, hasta aquí llegó el pecado. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios te está diciendo, escoge la vida, escoge la bendición, escoge que tu casa sea un templo donde yo habite, o escoge seguir como hasta ahora y sufrir las consecuencias. Y cuando tú escoges a Dios, Él te escoge a ti. Cuando tú dices, Señor, te necesito, Él dice, aquí estoy. Cuando tú abres la puerta de tu corazón y de tu casa, Él entra con poder, con gloria, con fuego, con transformación. Así que, hoy mismo, cuando termines de escuchar este mensaje, no lo dejes para después. No lo archives en tu memoria. No digas, qué bonito mensaje. Actúa. Reúne a tu familia. Diles, vamos a orar. Aunque sea 5 minutos, aunque sea una oración corta, aunque algunos no quieran, pero empiecen, den ese primer paso y van a ver cómo Dios honra esa decisión. Van a ver cómo el cielo responde, van a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Ahora, donde sea que estés, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pongas tu mano derecha sobre tu corazón. Y si tienes familia cerca, tómales la mano. Y vamos a hacer un pacto con Dios ahora mismo. Un pacto eterno. Un pacto que va a cambiar el rumbo de tu familia para siempre. Repite en tu corazón, con fe, con convicción: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que te he fallado, reconociendo que he descuidado mi casa, reconociendo que he permitido que otras cosas ocupen tu lugar, reconociendo que he dejado apagar el fuego de tu presencia en mi hogar. Pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy decido que tú serás el rey de mi hogar. Hoy establezco un altar de oración en mi casa. Hoy te doy el control de mi familia. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Protégenos de todo mal. Guíanos en tu verdad. Llena nuestra casa de tu presencia. Transforma cada corazón. Sana cada herida. Restaura cada relación. Perdona cada pecado. Y haz de nosotros una familia que te glorifique, que te honre, que cumpla tu propósito. Dame la fuerza para perseverar. Dame la sabiduría para guiar. Dame el amor para servir, y que mi casa sea un testimonio vivo de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Ahora te pido algo muy importante. Guarda silencio por un momento. Apaga todo lo que te distrae. Cierra los ojos y pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere decirte personalmente. Porque este mensaje no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí por una razón. Hay algo específico que Él quiere hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia. Pero necesita que tú te calles y lo escuches. No corras a la siguiente cosa. No agarres el celular. No te levantes todavía. Quédate ahí. Quédate en su presencia, porque es en el silencio donde Dios habla más fuerte. Es en lo secreto donde Él revela sus misterios. Es en la intimidad donde Él transforma corazones.
Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando Él te hable, cuando Él te muestre qué hacer, cuando Él ponga una instrucción específica en tu corazón, obedece inmediatamente. No lo pienses demasiado, no busques excusas, no esperes el momento perfecto, solo obedece, porque la obediencia trae bendición. La obediencia abre puertas, la obediencia activa el poder de Dios en tu vida. 1 Samuel 15:22 dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y antes de terminar, recibe esta palabra profética que Dios me está dando para ti en este momento. Dios me está mostrando que hay familias escuchando esto, que están a punto de experimentar un avivamiento en su casa. Hay hogares que estaban secos, marchitos, sin vida, pero que van a volver a florecer, van a volver a tener gozo, van a volver a tener paz. Hay matrimonios que estaban al borde del abismo, que ya habían perdido la esperanza, pero que Dios va a restaurar, va a volver a encender ese amor, va a volver a unir lo que estaba roto. Hay hijos pródigos que están lejos, que están en el mundo, pero que van a volver. Dios va a tocar sus corazones, va a recordarles las enseñanzas que recibieron y van a regresar a casa quebrantados. Hay cadenas generacionales que se van a romper. Maldiciones de alcoholismo, de divorcio, de pobreza, de enfermedad que han pasado de generación en generación, pero que se van a romper en tu vida porque tú decidiste establecer un altar, porque tú decidiste buscar a Dios. Pero todo comienza con ese altar. Todo comienza con esa decisión. Todo comienza cuando tú doblas tus rodillas y dices, Señor, aquí estoy. Úsame, transforma mi casa, sana mi familia, restaura mi matrimonio, trae de regreso a mis hijos, rompe las cadenas, establece tu reino en mi hogar. Y Dios lo va a hacer. No porque tú seas perfecto, no porque lo merezcas, no porque hayas hecho todo bien, sino porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él ama a tu familia más de lo que tú la amas. Y Él tiene planes de bien para ustedes, planes de esperanza y de futuro. Jeremías 29:11. Así que levántate con fe, levántate con autoridad, levántate con la seguridad de que a partir de hoy tu casa es diferente, a partir de hoy tu familia es diferente, a partir de hoy hay un antes y un después. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el Espíritu del Señor está sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre cada área de tu vida. Recíbelo, créelo, decláralo y camina en esa verdad todos los días de tu vida. No permitas que el enemigo te robe esta revelación. No permitas que el mundo te distraiga. Mantén ese fuego encendido. Mantén ese altar vivo y verás la gloria de Dios manifestarse en tu hogar de una manera que nunca imaginaste. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que su gracia os sostenga en los días difíciles, que su amor os rodee en todo momento, y que su poder transforme cada área de vuestra vida y de vuestro hogar. Que los ángeles de Dios acampen alrededor de tu casa, que ninguna arma forjada contra tu familia prospere, y que el favor de Dios te acompañe todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.